Abre sus Biblias, vamos a Romanos. Estamos estudiando este libro de Romanos, disfrutando versículo por versículo. Y yo has recibido ya grandes bendiciones sobre este libro, muchas cosas que no conocí durante el estudio. Dios me habló y pude tener más conocimiento de este libro y Pablo y las doctrinas que él enseñaba a esos cristianos allá en Roma. Y pues empezamos un capítulo nuevo hoy, capítulo 12, ¿verdad? Terminamos los capítulos, podemos decir, profundos, y ahora vienen los capítulos de práctica, que va a ser de gran bendición a nosotros. Recuerda, de capítulo 1 a capítulo 8, pues Pablo a estos cristianos judíos y también gentiles, pues Pablo estaba compartiendo el evangelio con ellos. Y disfrutamos las buenas nuevas, el tema de este libro, el propósito de este libro. Aprendimos de regeneración, de justificación, de santificación y la glorificación. Todo tiene que ver parte de el evangelio. Después llegamos a capítulo 9, al capítulo 11, donde Pablo empezó a hablar específicamente a los judíos. Y pues él escogió pues salvación y pues lo compartió con los judíos, y había confusión. Dios endureció el corazón de los judíos, y hablamos de todo eso, aún lo que estaba pasando en esos años, en los 50 y 60 después de Cristo, lo que está pasando ahora con la nación de Israel y lo que va a pasar en el futuro sobre esta nación de Israel. Todo estaba entre capítulo 9 hasta capítulo 11. Ahora Pablo está en una transición desde capítulo 12 al capítulo 15. Nosotros vamos a ver toda la práctica desde capítulo 1 a capítulo 11, que fue mayormente doctrina. Ahora Pablo va a enseñarnos cómo poner en práctica las doctrinas que él compartió desde capítulo 1 al capítulo 8 o capítulo 11. Capítulo 16 es una salutación en el final, y vamos a estar hablando sobre eso aparte en el final. Pero desde capítulo 12 a capítulo 15, pues Pablo se enfoca sobre nuestro servicio a Dios. Eso va a ser más una práctica, ánimo para nosotros aprender a servirle al Señor y entregar nuestra vida a Él. Es algo completamente diferente desde capítulo 9 a capítulo 11, donde era más doctrina. Capítulo 1 a 8, doctrina, cosas profundas. Ahora llegamos a la práctica. Y Pablo va a hablar sobre nuestra vida transformada, y más en relación con nuestra conducta con el Señor y nuestra autoridad civil, nuestro compañero con otros, y también con los cristianos débiles. Eso que nosotros vamos a ver en capítulo 12, entre estos 12 a 15, estos diferentes temas en cuanto a ser transformada. Sabemos que Pablo escribió este libro Romanos, hemos hablado sobre eso, la carta más grande y significante escrito a los judíos y los gentiles que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento. Los judíos obviamente querían seguir la ley. Había esta confusión en Roma porque había judíos cristianos, había gentiles que han recibido al Señor, y ahí en la misma iglesia los judíos todavía querían seguir la ley, y los gentiles pues ya tenían la libertad en Cristo. Y pues había esa confusión, de dónde vamos, o salvación con obras, salvación por gracia, por fe. Y por eso Pablo escribió esta carta, para que ellos entiendan salvación, la verdad, y como Dios ha enseñado en su palabra sobre eso. Por eso Pablo escribió esta carta a Romanos, para compartir la verdad sobre salvación y esta doctrina.
Obviamente Pablo estaba en Corinto en este momento de escribir esta carta a Roma, a los cristianos en Roma. Pablo nunca ha estado allá en ese lugar, aún estaba orando para entrar en Roma, para después ir a España, pero no sabemos si él llegó a ese lugar, pero la manera que Pablo llegó a Roma solamente fue cuando estaba en la cárcel por 2 años. Ahí él llegó, pero él llegó con otro propósito, no fue a visitar esta iglesia o estos cristianos, fue porque en Jerusalén había conflictos y le pusieron a Pablo en la prisión y fue prisión allá en Roma. Pues Pablo fue obviamente el apóstol a gentiles, pero nunca fue a la ciudad más grande donde había gentiles, que era Roma. Ahora, esta noche vamos a ver solo 2 versículos en esta noche, este próximo pensamiento, y vamos a mirar estos 2 versículos, unos versículos conocidos. Es posible que ya tiene estos versículos memorizados, pero es importante. Obviamente nos llega a nosotros. Yo no voy a brincar un pasaje porque la conocemos. Es importante recordarnos la verdad, recordarnos estos versículos, fundamento que nosotros conocemos y lo hemos predicado muchas veces, pero es un recuerdo, igual como Juan capítulo 3 versículo 16. Es importante, aunque lo conocemos, a predicar esos versículos. Nunca sabe quién está en la iglesia en ese momento, si necesita conocer al Señor. Y pues es posible que haya una persona aquí esta noche que quizás nunca escucharon de estos 2 versículos y los detalles que Pablo menciona. Vamos a leer versículo 1 y 2 ahí sentados, y después quiero orar y entregar este tiempo al Señor. Aunque conocemos estos 2 versículos, hay una palabra que quiero enfocarme en esta noche, que es la transformación, ser transformado. Y quiero llevar esa palabra entre estos 2 versículos y darle fuerte en nuestra transformación en Cristo Jesús. Empezamos ahí en capítulo 12, versículo 1, dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, ahora que vamos a entrar en las Escrituras, ayúdanos para poder entender un versículo, 2 versículos que conocemos, pero es bueno recordarnos la importancia y el proceso de la transformación en nuestra vida. Señor, que esos versículos pueden ser otra vez de gran bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ser transformado es el título. Yo tengo allá la transformación, pero queremos hablar sobre esta palabra, y lo que quiero que nosotros captamos en esta noche es: un verdadero cristiano o creyente es transformado. Y vamos a estar mirando unos detalles sobre eso. Pero cuando yo pienso sobre esta palabra transformación, ¿verdad? Aquí al frente, en este lado, tenemos el restaurante de antes, que era el chino, y ahora lo están preparando. Si tú viste este edificio como 2 meses atrás y miraba por la ventana, aún no podía porque estaba con madera, pero había deambulantes que estaban viviendo ahí dentro por la noche. Me recuerdo cuando vivía aquí en la casa, ellos venían y rompían las ventanas y hacían maldades ahí dentro. Pero ahora, si tú miras adentro, yo estaba hablando con el que está arreglando ese edificio, cada vez que yo lo veo, y él mismo está trabajando él, y tiene unos ayudantes que vienen y le ayudan a él, pero él ha transformado
por dentro y por fuera. Aún si tuviera por fuera a un edificio pequeño aquí que fue destruido por el huracán María, se cayó un palo y destruyó ese edificio, era una de bicicletas y ahí dentro, y aún ellos arreglaron todo eso, y por dentro está limpio, no como antes. Fue una gran transformación. Ahora se va a transformar otra vez en quién se va a meter ahí dentro, y a ver cómo, ojalá que una panadería para yo tomar café ahí por la mañana, y pues aquí vienen los jóvenes de colegio, este lado, ahí vamos a poder aprovechar esos jóvenes y invitarlos a la iglesia, y ojalá que Dios nos abra la puerta para este lado que están en construcción ya, y casi están terminando, preparando esos cuartos para estos jóvenes de colegio. Hay gran transformación. Cada vez que nosotros nos levantamos, hay una transformación en nosotros. Yo cuando me levanto, pues mi pelo se ve igual, no hay una transformación tan grande, pero algunos, me puedo imaginar, ¿verdad?, cuando se levantan y el pelo está por diferentes direcciones. No Mariah, porque se levanta ella bonita cada mañana, ¿verdad? Pero hay una transformación. Después se miran en el espejo y dicen, yo tengo que cambiar esto antes que yo me vaya, y empiezan a hacerse el dubi y hacer todo el proceso para que se vean bonito y bonita, y hay una transformación. Algunos quizás no le importan y se van como se levantan, y no hay una transformación grande. Hoy en día hay muchos que están cambiando sus hogares para lugares diferentes. Por ejemplo, yo he visto personas coger un avión grande y transformarlo en una casa. Aquí arriba en Aguadilla, cuando están guiando hacia el norte, a un lugar hacia arriba en los montes donde hay un avión grande, y creo que ellos, no sé, pero parece que ellos lo están utilizando como un parte de su hogar y quizá un cuarto de los jóvenes. Pero yo he visto personas transformar un avión en una casa. Aún ahí tiene los ricos, tienen esos jets, aviones, cuando tú entras en ella parece como una casa. A veces lo he visto una guagua amarillo, las grandes, ¿verdad? Que hay personas que lo están convirtiendo, transformando esas guaguas en casas. Hay lugares en los montes donde ellos transforman los montes y los árboles y ponen una casa entre los árboles. Ahora hoy en día es algo común para utilizar los vagones para hacer una casa. Ahora mismo nuestro misionero Javier Pizarro está construyendo una casa allá al lado de la iglesia donde está de vagones, ¿verdad? Tiene, no sé si son 3 o 4 vagones, y ellos lo ponen uno encima de otro, y cuando terminan realmente se ve como una casa. Y hay una transformación, algo que quizás tú dices, ¿cómo eso hace una casa? Y lo transforman en algo bonito, y pues la gente utiliza diferentes cosas. Muchas compañías hoy en día están transformando su negocio en algo digital. Ya las cosas de papeles ya no existen, todo es digital, y pues ahora las tiendas están, ahora Business Special por fin, ahora reciben Apple Pay, ¿verdad? Que solamente, aunque tenía ATH móvil, pero ahora acepta Apple Pay, y todo con su celular, y con su celular ahí, y ahora te llevan los chavos, ¿verdad? Y es una transformación. Los negocios tienen que cambiar porque el mundo está cambiando, y pues tiene que cambiar con el mundo. Pablo esta noche está hablando de una transformación que ocurre en nosotros. Y cuando una persona viene a Cristo por fe, es transformado por Dios, no solamente por dentro, pero también por fuera. Antes de salvación fuimos hijos de Satanás. Ahora nos transformamos y ahora somos hijos de Dios. Antes de salvación hablamos palabras malas, palabras que no agradaba a Dios, y nos transformamos ahora para hablar palabras que agradan al Señor.
Antes de salvación, nosotros lo vestimos como el mundo y ahora hay una transformación donde ha cambiado su vestimento. Amigos del mundo que tuvimos antes, a una transformación, ahora tenemos amigos que nos ayudan y nos edifican. Antes de salvación iba a la barra, ahora a una transformación y ahora van a la iglesia. Vemos una transformación dentro de nosotros, en el corazón de nosotros. Vemos una transformación en el carácter de nosotros. Un cuerpo sin el Espíritu Santo. Ahora tenemos un cuerpo donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Antes era una vida de mentira, ahora hemos transformado a una vida de verdad. Una transformación de oscuridad a luz. Era necio antes, ahora es sabio. Pensamos negativo o pensamientos negativos, ahora nos transformamos a pensamientos positivos. Antes tuvimos los ojos mirando al mundo, ahora lo transformamos a ojos mirando a Jesús. Y podemos dar más ejemplos de esta transformación. Ojalá esta noche tú puedes mirar su vida y decir, Dios ha transformado mi vida. Lo que yo hacía antes no lo hago más. La persona que yo era antes no es la persona que soy ahora. Dios me ha cambiado por dentro, me ha cambiado por fuera, y yo soy un cristiano que amo al Señor y lo demuestro en mis palabras, en mis acciones, y voy a la iglesia para servir al Señor. Estoy con amigos cristianos que me animan. Yo soy una persona diferente. ¿Cuánto dicen amén? Esta noche quiero ver 4 detalles sobre esta palabra transformación. Número 1, vamos a ver la definición. Número 2, la meta. Número 3, la motivación. Y número 4, el proceso. Número 1, vamos a mirar un momento a la definición de esta palabra transformación. La palabra griega para transformación es metamorfeo o morfeo, que significa cambiar de forma. Proviene de la palabra metamorfosis. El mejor ejemplo que podemos utilizar es una oruga que cuando se convierte a una mariposa. En el Nuevo Testamento, pues la transformación se usa para describir lo que sucedió a Jesús en el monte de transfiguración, en Mateo capítulo 17. Y ahora en el Nuevo Testamento lo que ha sucedido con los cristianos a su servicio al Señor, como aquí en Romanos capítulo 12. El concepto de esta palabra transformación, en el libro que estaba estudiando que se llama Vine, pues Pablo dice que un cristiano debe experimentar un cambio completo que bajo el poder de Dios se expresará en carácter y también conducta. Esta transformación es algo que permitimos que se nos haga a nosotros. No es algo que nosotros hacemos a nosotros mismos con nuestro poder. Dios es que empieza a ayudarnos. Aun cuando pensamos en salvación, ese cambio que pasa es un cambio completamente. Somos del mundo de Satanás y lo cambiamos como hijo de Dios. Estamos transformados, pero esa transformación, cuando hablamos de salvación, es una transformación completa. Somos, dice la Biblia, una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán. He aquí todas son hechas nuevas. A una gran transformación completamente por dentro y por fuera. Pero Pablo está hablando de una transformación de una vez que tú eres salvo y conoces a Cristo por fe, pues
es como la santificación, que es un proceso donde Dios empieza a transformar poco a poco nuestra vida para ser más como Él. La transformación en santificación es un proceso, un cambio poco a poco. Un bebé nace para morir físicamente. Un bebé cuando nace pues empieza a crecer, es un joven se convierte a un adulto pues sigue aumentando sus años, y esta transformación es poco a poco hasta el final. Físicamente ese cuerpo va a morir. La transformación es lo que hacemos nosotros por lo que Jesús hizo por mí, con la ayuda del Señor. La transformación tiene que ver con adoración, y adoración es dando de nosotros a Dios. Número 2, vemos la meta de transformación. La meta de esta transformación que Pablo está hablando como parte de la santificación, el propósito es, la meta de esta transformación es para yo llegar a ser más como Cristo. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta transformación nos hace más semejante a Cristo, gracias al poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Este es el proceso de santificación, ¿verdad? Santificación es el momento de salvación. No solamente somos justificados, que Dios nos declara a nosotros justos, pero también en el mismo momento somos santificados en la santificación, que de ese momento es el proceso de nosotros vivir como Cristo hasta que Él venga otra vez y somos perfectos, glorificados. También nuestra meta es para vivir como Cristo. No solamente llevarnos a ser como Él, pero vivir como Cristo. Vamos a mirar el versículo 1, a ver qué es necesario para vivir una vida transformada, una vida apartados para el Señor. Vamos a empezar ahí en versículo 1, seguir hablando sobre esta palabra transformación o transformado, para que tú veas en su vida, a ver si tú todavía estás en ese proceso de esta transformación. Dice ahí en versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo obviamente está hablando a cristianos. Vemos eso porque está utilizando la palabra hermanos. Cada vez que vemos eso, no está hablando, la mayoría del tiempo no es un hermano de sangre, es los hermanos en la iglesia, los cristianos. Las dos palabras así que, cuando empieza este versículo, significa que está introduciendo otro tema que vemos desde capítulo 12 a capítulo 15. Eso es la transición. Así que, hermanos, y ahora empezamos los próximos capítulos hablando sobre la práctica de las doctrinas que ya Pablo demostró. Vimos en los capítulos pasados lo que Dios estaba haciendo por nosotros, y ahora vamos a ver lo que nosotros ahora debemos hacer para Él. Desde capítulo 1 al capítulo 11 vimos doctrina. Ahora, como dije, entramos en la práctica de esas doctrinas. Pablo está rogando, por eso dice en versículo 1, os ruego. Está rogando, no mandando. Está rogando por las misericordias de Dios.
que los cristianos sean parte de esta transformación, Pablo no puede obviamente forzarle a ellos, no puede forzar a un cristiano a ser transformado. Tiene que ser la decisión de ese creyente. Yo voy, después de salvación, voy a venir a Él y ahora yo deseo en mi vida a ser transformado poco a poco para ser más como el Señor. Tiene que ser una decisión de nosotros. Iglesia, tiene que ser una decisión tuya para transformar nuestra vida. Ahí en versículo 1, cuando dice, por las misericordias de Dios, se leí en Romanos capítulo 12, versículo 1, por las misericordias de Dios son las provisiones de Dios que nos dio a nosotros del capítulo 1 al capítulo 11. Nosotros vimos en esos capítulos misericordias de Dios. Es la compasión de Dios para nosotros. Es la justificación, es la glorificación, es la provisión del Espíritu Santo, es la gracia. Es más, a una lista grande si hablamos de la misericordia de Dios. Son cosas dadas o dado a nosotros que no merecemos. Misericordia del Señor. No la merecemos, pero Él se lo da a nosotros. Dios tiene mucha misericordia y mucha compasión para los creyentes. Dios tiene mucha misericordia para ti. Dios tiene mucha compasión para ti. Son los beneficios que tenemos como cristianos. La segunda parte ahí, versículo 1, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra o las dos palabras ahí, que presentéis, significa ofrecer. ¿Ofrecer qué? Ofrecer vuestros cuerpos ¿a qué? A un sacrificio vivo para Dios. Estamos en este proceso de transformación, estamos dando a Dios, ofreciendo a Dios algo de nosotros, un sacrificio vivo, no muerto porque somos vivos, es a poner delante de Dios. Estamos a su disposición. Ay, Señor, estamos presentando, Dios, aquí yo estoy, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi corazón, mis pensamientos. Estamos entregando todo al Señor. Iglesia, Dios tiene todo de ti esta noche. Tú has entregado todo al Señor, ha presentado su cuerpo, ha presentado su vida, ha presentado sus pensamientos, ha presentado su corazón y ha dejado todo eso delante del Señor. Señor, yo te presento, yo te doy toda mi vida a ti. Parte de esta transformación. Estamos presentando nuestra vida viva, más nuestra vida espiritual a Dios. Lo presentamos, dice ahí, santos, apartados para Él. Lo presentamos agradable a Dios o aceptado a Dios. Donde nuestra meta como cristiano, como creyente, es agradar a Dios. Iglesia, ojalá que tu meta es agradar a Dios. Cuando yo me levanto por la mañana, mi meta es agradar a Dios en todo que yo hago, en la decisión que yo estoy tomando, en mis acciones, las palabras que estoy utilizando. Mi meta, mi deseo es que yo pueda agradar a Dios en todo que yo hago. Desde el tiempo, el momento que me levanto, hasta la noche, el momento que yo me duermo.
Después, el próximo día, otra vez estoy presentando mi vida al Señor como un sacrificio vivo. Estoy presentando cada parte de mi vida a Él. Es algo constantemente que estamos haciendo. Es algo que seguimos haciendo hasta que el Señor venga otra vez. En el tiempo pasado, cuando hablamos de sacrificio, pues ellos sacrificaban un animal y ese animal pues moría, ¿verdad? Estaba sacrificando completamente ese animal, parte de los sacrificios. Pero este sacrificio que Pablo está hablando es algo diferente, es de nosotros, pero seguimos viviendo. No morimos, es un sacrificio vivo, viviendo para Dios. Y cuando yo me presento a Dios, me convierto yo mismo a un sacrificio vivo para Él. Y cada mañana yo me presento al Señor, yo me estoy presentando a yo mismo un sacrificio vivo para Él. Cuando yo me presento a Dios, estoy dándole a Él todo control de mi vida. Iglesia, es interesante porque cristianos a veces les gustan tomar una parte de su vida y no entregárselo al Señor. Señor, yo quiero presentarme, pero no quiero darte todo de mi vida. Hay una parte aquí en la esquina donde yo quiero estar en control de eso. No quiero entregártelo a ti, yo quiero porque ese pecado me encanta, me agrada mi carne o lo que sea, pero a veces guardamos algo, no queremos presentarlo al Señor. Pero cuando realmente presentamos a Dios a nosotros, estamos diciendo que estoy dándote a ti todo control de mi vida. Cada parte de su vida está dando control al Señor. Señor, yo me entrego a ti, yo estoy aquí, un sacrificio vivo, y no hay nada que yo quiero hacer en mi carne. Yo quiero que tú me controles a mí, que tú controles mis labios, mis pensamientos, mi hablar, mi caminar, todo en este día, que tú tomes control de eso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Iglesia, ¿nosotros estamos viviendo para nosotros mismos o realmente estamos viviendo para Él? Pablo está enseñando, y por eso estamos utilizando esta palabra transformados o transformación, para que entendemos que tenemos que entregar nuestra vida a Él, para que Dios empiece a transformarnos cada día para ser más como Él. Ese es el deseo de Él. Termina diciendo ahí, en versículo 1, que es vuestro culto racional. Esto es la forma en que los cristianos o los creyentes deben adorar a Dios. No con ceremonias, no con rituales, sino a través de nuestra vida. Yo adoro a Dios con mi vida, con todo que yo hago, estoy adorando a Él. Es una renovación de la mente, una dedicación completa a Dios. Nuestro culto racional se expresa mediante la presentación de todo nuestro cuerpo a Dios en señal de gratitud, de alabanza y de adoración. En todo eso sacamos esta frase que es vuestro culto racional. En la manera que yo estoy adorando al Señor en gratitud, en alabanza y en adoración. Vimos la definición de transformación. Vimos, número 2, la meta de transformación. Número 3, quiero ver la motivación para la transformación. La motivación que Pablo nos da ahí en versículo 1 es la misericordia de Dios.
yo quiero ser transformado, yo quiero presentar mi vida, yo quiero que Dios se controle de todo en mi vida. ¿Por qué? Las misericordias de Dios. Tristemente hay cristianos que no se transforman, se quedan igual, están satisfechos con hacer lo mínimo. Podemos decir que se quedan como arruga y nunca son mariposas. Tú debes estar transformando poco a poco para ser más como Dios. En iglesia, eso puede salir de su boca. Yo quiero ser más como el Señor, pero a veces nuestra acción no demuestra que nosotros realmente queremos hacer más como Él. Lo decimos en la boca, sí, yo quiero ser transformado, pero no quiere que Dios controle todo su vida. Tenemos que entregarle a Dios todo para que podamos ser más como Él. Cuando hablamos de misericordias de Dios, pues Pablo en este libro en Romanos nos da 5 evidencias de la misericordia de Dios que Pablo menciona. Y pues estos 5 es el motivo, la motivación para la transformación. Yo quiero transformarme, yo quiero esta transformación porque estos 5, y hay mucho más, solamente Pablo menciona estos 5 Romanos, que nos motiva a nosotros a transformarnos porque Dios nos va a dar estas misericordias. Por ejemplo, libertad del pecado. Dios nos da, cuando venimos a Él y somos salvos, nos da libertad del pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Romanos capítulo 6, versículos 16 y 18. No lo voy a leer, solamente quiero mencionar estas misericordias de Dios. Y porque ahora yo no soy esclavo al pecado, porque yo vine a Cristo por fe, eso me motiva a mí para ser transformado, para ser más como el Señor. Número 2, Dios nos da el don de vida eterna, Romanos 6:23. Y ahora sabiendo y teniendo esa esperanza, porque dice la Biblia que me va a dar vida eterna si vengo a Él por fe, ahora eso me motiva a mí a desear esta transformación. Esa es la motivación para la transformación. Número 3, Pablo menciona en Romanos capítulo 5, versículo 1, paz con Dios. Porque Dios me ha dado paz con Él y yo tengo paz con Dios, me motiva a mí a desear esta transformación, a desear dar mi vida como sacrificio vivo para que Dios empiece a ayudarme en la santificación para ser más como Él. Número 4, en Romanos capítulo 5, versículo 2, acceso a la gracia de Dios. Nosotros recibiendo el acceso para la gracia de Dios, pues nos motiva a nosotros para la transformación. Dice, wow, qué bendición. Ahora, Señor, yo quiero que tú vengas, te entrego mi vida como un sacrificio vivo. Aquí yo estoy, quiero que tú controles toda mi vida. Y me estoy motivando porque Dios me ha dado a mí acceso a la gracia de Dios. Y número 5, de los muchos que Pablo menciona entre los libros que él escribió, en Romanos capítulo 5, versículo 9, la salvación de la ira de Dios. Dios nos ha dado a nosotros salvación de la ira de Dios. Y no vamos a entrar mucho en eso, pero nos lleva a hablar sobre la tribulación. Somos salvos de la ira que va a pasar en ese tiempo de la tribulación. Ahora, sabiendo las misericordias de Dios, aún estos 5 que mencionamos, sabiendo las misericordias de Dios, debe motivarnos a tener arrepentimiento, que es parte de la transformación.
Me va a motivar a yo pedir perdón por mis pecados y completamente tener un cambio de corazón y mente, arrepentimiento. Me va a motivar en eso. Sabiendo la misericordia de Dios, debemos buscar la transformación. Iglesia, algo que tú y yo debemos hacer es siempre recordarnos de las bendiciones de Dios. Recordarnos de estas misericordias de Dios que Él provee para nosotros en el momento de salvación, aún todo que nos da, la protección, la provisión, el cuidado, las bendiciones que Él nos da a nosotros, las bendiciones que recibimos cada día, me deben motivarme a mí a decir, yo quiero ser más como Cristo, aquí está mi vida como sacrificio vivo, porque Él me ha dado lo que yo realmente no merezco. Y eso me motiva a mí a transformarme. Otra motivación para transformación es el amor de Cristo. Nosotros vemos algo que no podemos entender, es muy grande para nuestra capacidad de entender el amor tan grande que Dios tiene para nosotros, pero en lo poquito que podemos entender del amor que Dios tiene para mí, me va a motivar a mí a ser parte de esta transformación, a dejar a Dios cambiarme por dentro y por fuera para ser más como Él. El sacrificio de Jesús en la cruz debe motivarnos para transformación. Cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, no solamente esa semana, pero cada día debemos dar gracias, Señor, que Dios mandó a su único Hijo a sacrificar su vida en la cruz. Iglesia, en agradecimiento por ese sacrificio que hizo por mí, yo debo de dar mi vida como un sacrificio vivo. Debo de dedicar todo de mí a Él. Debo de darle control de toda mi vida en agradecimiento por lo que hizo por mí. Cuando conocemos el amor de Dios, pues es fácil para nosotros ser parte de esta transformación que Pablo está mencionando. Ese amor le motivó a Pablo. Sabemos eso porque en Gálatas capítulo 2, versículo 20, otro versículo que conocemos, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Iglesia, ojalá que tú puedas decir este versículo en su vida también. Que tú puedas decir: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Solamente esa frase nos lleva a entender esta transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, que debe ocurrir en nosotros. Ser transformados, ser más como Cristo hasta que Él venga otra vez. Y realmente ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy diciendo que yo me entrego al Señor, un sacrificio vivo, que Él controle mi vida, que Él me mande, que me ayude, que yo haga su voluntad sobre mi vida. El amor de Cristo nos motiva para vivir para Él y hacer como Él. Número 4, terminamos aquí en número 4, vemos el proceso de la transformación. Mira versículo 2. Algo que ahora tenemos que hacer para que esta transformación pueda seguir en nosotros. Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Lo contrario de ser transformado es ser conformado a este siglo, conformado a este mundo. Significa actuar como este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y la verdad es que cuando nosotros nos conformamos
a este mundo que estamos viviendo, pues avergonzaremos al nombre de Cristo. Estamos hablando de cristianos conformándose a este mundo. Pablo dice a este siglo, en el tiempo de él, a nosotros no os conforméis a este siglo, a este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero mira lo contrario. Ahí en versículo 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Parte del proceso de transformación es someternos a Dios, someternos a su voluntad para nosotros. Estamos diciendo, Señor, aquí yo estoy, mi sacrificio vivo, estoy sometiéndome a ti, estoy sometiéndome a su voluntad para mi vida. En otras palabras, Él está tomando control de mí. En este proceso, Pablo dice, si no, transformaos por medio de la renovación. La mente es el centro de nuestro pensamiento, emociones y actitudes. Por eso tenemos que renovar nuestra mente, que es la forma de pensar, para que podamos comenzar o comprender esta voluntad de Dios que tiene para nuestra vida. Y cuando yo me entrego al Señor completamente, yo me estoy entregando a su voluntad para mi vida. Señor, lo que tú quieras, aquí yo estoy. Haga conmigo lo que ya tú has preparado para mi vida. No solamente eso, tenemos el mandato, no os conforméis. Tenemos el próximo, sino transformaos. Ahora, la tercera parte del versículo 2 dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para cada cristiano aquí en esta noche es a presentar vuestro cuerpo un sacrificio vivo. Eso que Dios desea para cada uno de nosotros. Él desea que tú vengas a Él y presentes su cuerpo, su vida espiritual como un sacrificio vivo a Él, para que Él tome control de su vida. Y Él nos guíe y Él cumple su voluntad en nuestra vida. Dios quiere, aún nosotros debemos querer que Dios tome 100% control de nuestra vida. Presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo. No sea conformado a este mundo, que puede ser transformado por la renovación de vuestro entendimiento. Iglesia, esta noche Dios te está llamando para ser transformado a la imagen de Cristo. Esto es algo que empieza en el momento de salvación. Otra palabra que podemos usar para transformación es santificación. Es el mismo proceso. En santificación, pues estamos apartados para Él. Estamos viviendo una vida de santidad con el propósito de cada día ser más como Él. La transformación es igual. Estamos transformándonos para ser más como Cristo y vivir como Él. Iglesia, Dios provee herramientas para que nosotros podamos ser transformados. Tú tienes uno ahí delante de ti. La Biblia, la oración, la comunión. Son herramientas que nos ayudan a poder transformarnos y entregarnos como un sacrificio vivo. Vimos esta noche la definición de
transformación, la meta para la transformación, la motivación para la transformación y el proceso de transformación. Tenemos que dar a Dios nuestro espíritu, tenemos que dar a Dios nuestro cuerpo y tenemos que dar a Dios nuestra mente. ¿Cuál de estos tres tú has entregado al Señor? ¿Ha entregado su espíritu? ¿Ha entregado su cuerpo? ¿Ha entregado su mente? En otras palabras, ha entregado 100% de nosotros. ¿Qué tú estás escondiendo de Dios en esta noche? ¿Qué tú estás diciendo a Dios? Dios, yo quiero entregar mi vida como un sacrificio vivo, pero hay una parte aquí donde no quiero que tú toques. Hay una parte aquí que yo quiero tomarla en mi vida, solamente no toque eso. O en su corazón, a una parte de su corazón escondido que tú no quieres entregarle al Señor. Quizás sus pensamientos, quizás un pecado, algo que no agrada a Dios. Dios quiere que nosotros completamente le entregamos nuestra vida como un sacrificio vivo, su espíritu, su cuerpo y su mente. Con sus ojos cerrados.